Mi nombre es Carlos Previgliano y soy profesor asociado de radiología del Departamento de Radiología de la Louisiana State University en Shreveport, Luisiana, Estados Unidos. Los objetivos de esta presentación son, en primer lugar, enumerar las diferentes técnicas empleadas en la radiología convencional de tórax. En segundo lugar, saber identificar si la placa radiográfica fue adquirida adecuadamente desde el punto de vista técnico. Y en tercer lugar, describir un sistema para leer una placa de tórax. La radiografía de tórax es el método más común para evaluar pacientes con patologías torácicas. Las dos vistas más empleadas son la placa de frente, póstero-anterior y la de perfil o lateral. La denominación póstero-anterior se refiere a que el rayo atraviese la cavidad torácica de atrás hacia adelante en los pacientes en posición erecta. Cuando el paciente está en decúbito supino se denomina antero-posterior, pues el rayo atraviesa el tórax de adelante hacia atrás. La radiografía lateral es un complemento muy importante, dado que no solo permite tener una mejor idea de la localización de una lesión, sino que en algunos casos una lesión es mejor visualizada o solo puede verse en esta proyección. Vemos en esta diapositiva una mujer con herida de bala, observándose que el proyectil se proyecta en la placa de frente sobre el hipocondrio derecho con la sospecha de estar alojada en el hígado. Sin embargo, en la placa lateral se aprecia que la bala en realidad está alojada en el tejido mamario derecho. Mucho más importante es el caso de este paciente de sexo masculino con historia de ser fumador, con hemoptisis y pérdida de peso. La placa de frente no muestra ninguna lesión pulmonar. No obstante, en la vista de perfil se aprecia una lesión redondeada, ubicada inmediatamente por detrás de la silueta cardíaca. Dicha lesión fue confirmada por tomografía computada y se trató de un adenocarcinoma primario de pulmón izquierdo. Dentro de la radiología convencional de tórax existen otras proyecciones que son muy útiles dependiendo del caso, como por ejemplo las proyecciones oblicuas en decúbito lateral derecho o izquierdo, dependiendo cuál sea el lado en el cual el paciente esté apoyado, en inspiración y expiración forzada y la posición lordótica. Otra técnica de reciente aparición es la radiografía de tórax con subtracción por doble energía. En esta diapositiva se observa un paciente portador de leucemia aguda con infiltrados pulmonares bilaterales y la sospecha de un pequeño derrame pleural derecho. En la placa en decúbito lateral derecho se confirma la presencia de un derrame pleural libre con líquido dentro de la cisura menor derecha. Esta técnica es muy sensible y permite diagnosticar derrames pleurales pequeños con un volumen de 10 mililitros. En este otro paciente con una condensación pulmonar basal izquierda y derrame homolateral, al realizarse la placa en decúbito lateral derecho, es decir, contralateral al lado de la lesión, se aprecia que dicho derrame está loculado, dado que no cambia de forma con el cambio de decúbito. Otro uso de esta proyección sería ante la sospecha de un neumotórax, y en ese caso debe realizarse una placa en decúbito con el lado sospechoso hacia arriba. Las placas en inspiración y expiración forzadas son muy útiles para diagnosticar atrapamiento aéreo o neumotórax. En las placas de arriba se observa un niño que aspiró un cuerpo extraño no radiopaco. En la placa a la izquierda, en inspiración forzada, el estudio está dentro de límites normales, pero en la placa en expiración forzada a la derecha se aprecia una hiperexpansión del pulmón izquierdo por atrapamiento aéreo, indicando que el cuerpo extraño está localizado en el bronquio fuente izquierdo. En las diapositivas de abajo se aprecia un paciente con un pequeño neumotórax izquierdo, el cual es mejor apreciado en la placa en expiración forzada debido a que el pulmón homolateral es más pequeño y denso.
Toda vez que haya que evaluar las costillas, debe solicitarse una técnica especial adquirida con bajo kilovoltaje y siempre es conveniente efectuar placas oblicuas derechas e izquierdas. La diapositiva muestra a un paciente con traumatismo torácico derecho y un pequeño neumotórax apical homolateral señalado por la flecha blanca y sin causa aparente en esta radiografía. Cuando realizamos técnicas especiales para evaluar las costillas, podemos apreciar que el paciente presenta múltiples fracturas no desplazadas de varias costillas en el lado derecho. Una técnica de reciente aparición es la subtracción por doble energía. En esta técnica se realizan 12 exposiciones de diferentes energías a 60 y 100 kilovoltios con una separación temporal entre ellas de 200 milisegundos. Con esta técnica se obtienen tres diferentes imágenes. Una, la placa tradicional de tórax, como se aprecia arriba a la izquierda. Otra, una placa donde se ven solamente las estructuras óseas, arriba y a la derecha. Y finalmente una placa que muestra solo los pulmones sin superposición ósea, abajo y al medio. Veamos algunos ejemplos. En esta diapositiva observamos el caso de una mujer de 65 años de edad, fumadora, con efisema bilateral y la sospecha de una pequeña lesión nodular en la región apical izquierda. Dado que la lesión sospechosa se proyecta sobre el primer arco costal, podría pensarse en una calcificación del cartílago. En la placa donde se ven solamente las estructuras óseas, no se observa dicha calcificación. Y en la placa donde se observan los pulmones sin superposición ósea, se visualiza un pequeño nódulo pulmonar solitario que resultó ser un adenocarcinoma primario. En esta otra diapositiva, arriba y a la izquierda, se presenta el caso de un paciente con aparente infiltrados en campos medio de ambos pulmones. En la placa donde se ven solo los pulmones, abajo al medio, estos aparecen claros sin lesión visible. En la placa de estructuras óseas, arriba a la derecha, dichos infiltrados corresponden a calcificaciones pleurales en este paciente con antecedentes de asbestosis. Ahora bien, antes de empezar a leer una placa de tórax, lo primero que debemos hacer es evaluar la calidad técnica de dicha placa. Para ello, debemos evaluar la penetración, inspiración, rotación, movimiento del paciente durante la adquisición de la placa y angulación del rayo. En una placa adecuadamente penetrada, deben visualizarse siempre a través del corazón la columna torácica inferior y los vasos pulmonares del lóbulo inferior izquierdo. A la izquierda se ve una placa sobreexpuesta o muy penetrada, donde los pulmones aparecen muy negros y la detección de nódulos o neumotórax será muy difícil. Por el contrario, si la placa está poco penetrada o es muy blanda, los pulmones aparecerán muy blancos, las estructuras vasculares aparecerán muy marcadas, dando la sensación de tratarse de infiltrados intersticiales, y no será posible ver el espacio claro retrocardíaco izquierdo, simulando una condensación pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo. La falta de una adecuada inspiración hará parecer que los hilios pulmonares son voluminosos, las bases pulmonares simulan infiltrados y especialmente el hemidiafragma izquierdo será de difícil visualización. En esta diapositiva se muestran dos placas del mismo paciente. A la izquierda una placa con pobre inspiración simulando un infiltrado basal izquierdo y una cardiomegalia. A la derecha, luego de repetir la placa con una correcta inspiración, se ve que el estudio es totalmente normal. Para evaluar si la placa presenta una adecuada inspiración, el hemidiafragma derecho debe estar a la altura del 10º arco costal posterior derecho o 7º arco costal anterior derecho en pacientes en posición erecta. En pacientes hospitalizados y en decúbito dorsal,
el hemidiafragma derecho estará a la altura del noveno arco costal posterior derecho y en pacientes en unidades de terapia intensiva estará aproximadamente a la altura del séptimo u octavo arco costal posterior derecho. En una placa de tórax frente perfectamente centrada, la parte medial de las clavículas, derecha e izquierda, estarán a la misma distancia de la línea media constituida por las apófisis espinosas de la columna dorsal superior. Si la parte medial de la clavícula derecha está más cerca de la línea media, significa que el paciente está rotado hacia la izquierda. Por el contrario, si la clavícula izquierda es la que está más próxima a la línea media, el paciente estará rotado hacia la derecha. En esta diapositiva se muestra el caso de un paciente rotado a la izquierda y el borde derecho del mediastino simula un ensanchamiento mediastinal. Determinar si durante la adquisición de la placa hubo algún movimiento involuntario o respiratorio por parte del paciente es muy importante, como se demuestra en la placa a la izquierda, donde no se visualizó un pequeño nódulo basal derecho que sí pudo observarse luego de repetir la placa. Una forma de apreciar si hubo algún movimiento respiratorio es determinar si hay doble líneas corticales en las clavículas y costillas, como puede verse en la placa a la izquierda. Luego de repetir el estudio se aprecia un infiltrado basal izquierdo no visualizado en la placa movida. Finalmente, debemos determinar si la incidencia del rayo fue perpendicular al eje longitudinal del paciente o por el contrario si hubo alguna angulación del rayo. Si dicha angulación es hacia la cabeza del paciente, la proyección se denomina lordótica y puede reconocerse puesto que las clavículas se proyectan por encima de los ápices pulmonares. Si la angulación del rayo X es hacia los pies del paciente, la proyección se denomina quifótica y puede reconocerse ya que las clavículas se visualizan en la parte inferior de la placa. A la izquierda se ve una placa en proyección lordótica que muchas veces suele ser muy conveniente, especialmente para evaluar los ápices pulmonares. A la derecha, una proyección quifótica en la cual se aprecia una elevación del hemidiafragma derecho, una pseudocardiomegalia y el hemidiafragma izquierdo de difícil visualización. Una placa correctamente adquirida y sin ninguna angulación es cuando la parte medial de la clavícula está a la altura del tercer o cuarto arco costal posterior. Una vez que hemos terminado de evaluar la calidad técnica de las placas radiográficas, nos dispondremos a leerlas. Un número importante de lesiones, especialmente nódulos pulmonares, no son visualizados en la práctica diaria de cualquier departamento de radiología. Las razones enumeradas son diferentes y comprenden aquellas atribuidas al error del observador, características de las lesiones tales como tamaño, localización y grado de opacidad y la calidad técnica de las placas radiográficas. Por tal motivo, se hace imperioso tener un método sistematizado y organizado de lectura de placas radiográficas a fin de aumentar la eficacia en la detección de las lesiones pulmonares. Cualquiera sea el método a emplear, este debe ser utilizado cada vez que leamos una placa de tórax. A modo de sugerencia, les propongo un método de lectura fácil de recordar y cuya mnemotecnia es una frase en inglés que es "Are there many lung lesions?". Lo único que deberemos recordar son las primeras letras de cada palabra. Comenzaremos con la A, que significa abdomen, luego la T por pared torácica, luego la M de mediastino y finalmente las dos L, que significan la evaluación primero de cada pulmón por separado y luego ambos en forma comparativa. Empecemos entonces evaluando las estructuras del abdomen que se encuentran por debajo de los hemidiafragmas, tanto en la placa de frente como en la de perfil.
En esta diapositiva se pueden observar calcificaciones en el hemidiafragma izquierdo y también en la parte posterior de la pleura en un paciente con antecedentes de asbestosis. En este otro caso tenemos un paciente de sexo femenino con una opacidad basal derecha hipodensa, con un borde superior bien definido y el hemidiafragma homolateral en la parte inferior de la misma. En este caso se trató de una hernia de Morgagni, las cuales son frecuentemente visualizadas en el lado derecho y en la parte anterior del hemitórax. Su densidad baja se debe a la presencia de tejido graso del abdomen. En esta diapositiva vemos dos pacientes diferentes con la misma patología. A la izquierda se ve la presencia de aire por debajo de ambos hemidiafragmas en este paciente con un neumoperitoneo. A la derecha, un niño con hipodensidad sobre el hipocondrio derecho, altamente sospechoso de neumoperitoneo. Además, se aprecia el signo del diafragma continuo, que es la visualización de la parte media del diafragma, y el signo de la doble pared en el estómago por presencia de aire fuera y dentro del fundus gástrico. En esta diapositiva pueden verse múltiples calcificaciones proyectadas sobre el área pancreática, confirmadas posteriormente en la tomografía de este paciente con una pancreatitis crónica. A continuación, evaluaremos la pared torácica, tanto las estructuras óseas como el tejido blando. En esta diapositiva vemos dos pacientes con deformaciones de la pared torácica anterior. A la izquierda, un caso de pectus excavatum, que es el desplazamiento posterior de la parte inferior del esternón, y a la derecha, un pectus carinatum o tórax en quilla, que es la protrusión anterior de la parte superior del esternón. La importancia de reconocer una deformación torácica como el pectus excavatum queda demostrado en este caso. Se trata de un paciente masculino joven con tos y fiebre. La placa de frente muestra una opacidad en la parte media e inferior del hemitórax derecho que por borrar el borde derecho cardíaco podría pensarse en una neumonía del lóbulo medio derecho. En la placa lateral no se visualiza ninguna opacidad y por el contrario se aprecia un pectus excavatum. La opacidad vista en la radiografía de frente se debe a la proyección de la pared torácica anterior derecha. En esta diapositiva a la izquierda se ven costillas cervicales bilaterales. Pueden reconocerse porque no tienen la apariencia típica de la letra C de casa de la primera costilla y en este caso tienen una orientación vertical. A la derecha se ve fusión de los arcos costales posteriores derechos cuarto y quinto. En esta diapositiva vemos una lesión expansiva radiolúcida en el 10º arco costal posterior izquierdo en un paciente portador de un mieloma múltiple con múltiples lesiones radiolúcidas en el cráneo. En el caso a la izquierda se puede observar un aumento de la densidad en el espacio supraclavicular izquierdo en este paciente con un conglomerado de adenopatías secundarias a un cáncer de laringe. Y en el caso a la derecha se visualizan múltiples fracturas costales derechas desplazadas. En la radiografía lateral de tórax, la pared posterior de la cavidad torácica está constituida por la columna. En condiciones normales, como se ve a la izquierda, todos los cuerpos vertebrales deben tener la misma altura y las vértebras de la parte inferior de la columna deben ser más oscuras que las de la parte superior, puesto que en la parte inferior se proyectan solamente los lóbulos inferiores de los pulmones. A la derecha se ve una paciente cuyos cuerpos vertebrales superiores, medios e inferiores presentan todos un aumento de la densidad. En este caso se trató de metástasis óseas secundaria a un cáncer de mama.
En este otro paciente de sexo masculino se aprecia en la radiografía lateral una pérdida de la altura de un cuerpo vertebral dorsal inferior con cierto aumento de la densidad. Corresponde a una metástasis osteolítica secundaria a un tumor primario en el ilio pulmonar derecho con una adenopatía subcarinal, como pueden verse en la reconstrucción sagital de la tomografía de columna, arriba y a la derecha, y en el corte axial de la tomografía de tórax en la parte de abajo. Nuestro próximo paso será evaluar el mediastino tanto en la placa de frente como en la lateral. El mediastino es el compartimento ubicado entre los pulmones. El mismo posee varias convexidades a derecha e izquierda que deben ser reconocidas. Empezando por la parte derecha y superior, por encima de la altura del botón aórtico, tenemos la opacidad correspondiente a los vasos brachiocefálicos. A la altura del botón aórtico está el comienzo de la vena cava superior y finalmente en la parte inferior se observa una convexidad que representa la aurícula derecha. En algunos casos puede reconocerse una opacidad triangular en la parte inferior de la aurícula correspondiente a la sombra de la vena cava inferior. A la izquierda y a la altura de la clavícula homolateral y un poco por encima del botón aórtico se aprecia una opacidad que corresponde a la arteria subclavia izquierda. Por debajo de esta se ve una convexidad debido al botón aórtico y siguiendo en sentido caudal vemos una concavidad que es la ventana aortopulmonar donde podemos encontrar la arteria pulmonar principal o su rama izquierda y la orejuela de la aurícula izquierda. Finalmente, en la parte inferior vemos otra convexidad correspondiente al ventrículo izquierdo. El mediastino en la placa lateral es más difícil de identificar, puesto que está presente en toda la placa. Para su mejor estudio se lo puede dividir en tres compartimentos, a saber, anterior, medio y posterior. Para ello se deben trazar dos líneas verticales. La anterior pasa por delante de la tráquea y detrás del corazón, y la posterior pasa 1 centímetro posterior al borde anterior de la columna torácica. A la izquierda se ve una convexidad paratraqueal derecha en un paciente con adenomegalias mediastinales. A la derecha se observa otro paciente con una convexidad en la ventana aortopulmonar, que en este caso se trató de un tumor carcinógeno. En este paciente se ven dos masas, una paratraqueal derecha y otra de mayor tamaño proyectada sobre el ilio izquierdo. Al realizar la placa lateral vemos que la más voluminosa está en el mediastino anterior. El paciente era portador de un linfoma. En este otro paciente se visualiza una masa redondeada paratraqueal derecha en la radiografía de frente, que en la de perfil se proyecta sobre la columna, lo que significa que está localizada en el mediastino posterior. Fue confirmada mediante TC y correspondió a un ganglio neuroma. En este paciente se ve una masa redondeada en la parte inferior del mediastino y que en la placa lateral está ubicada por detrás del corazón y anterior a la columna. Como se aprecia en la tomografía computada, correspondió a una hernia hiatal. Finalmente, es el turno de evaluar los pulmones. En primer lugar, vamos a evaluar cada pulmón por separado y lo haremos en la placa de frente y en la de perfil. Comenzaremos por la parte superior del pulmón derecho y en forma de zigzag terminaremos en la región basilar. Luego procederemos a hacer lo mismo con el pulmón izquierdo. Finalmente vamos a chequear ambos pulmones en forma conjunta y comparativa para determinar si existen diferencias de densidades cuando comparamos un pulmón con el otro. Es decir, que empezamos evaluando la parte menos importante, cuál es el abdomen, y finalizamos evaluando 2 veces la parte más importante del tórax, cuáles son los pulmones.
Esta placa de tórax frente corresponde a un paciente fumador con enfisema bilateral. Si comparamos la densidad de un pulmón con el otro, advertiremos que entre el cuarto y quinto arcos costales posteriores del lado izquierdo se distingue una opacidad redondeada, mal definida y que no fue visualizada oportunamente. El estudio se repitió después de 6 meses y el tumor primario, que resultó ser un adenocarcinoma de pulmón izquierdo, aumentó de tamaño en forma significativa. En esta otra placa de tórax de un paciente fumador y con enfisema pulmonar, se aprecia una imagen nodular que se proyecta sobre la base del pulmón izquierdo. Antes de tomar ninguna determinación, es imprescindible comparar este hallazgo con estudios radiológicos previos. Comparando con estudios anteriores, podemos tener una mejor idea de lo que estamos viendo y, si se trata de un nódulo pulmonar, ver estabilidad del proceso. El paciente tenía estudios anteriores donde se visualizaba la existencia de una fractura del noveno arco costal posterior izquierdo, de manera tal que en este caso se trató de un callo óseo en una fractura costal y no de un nódulo pulmonar. Recuerden que los estudios previos de un paciente son nuestros mejores amigos. Para finalizar, les presento un paciente donde se observa una diferencia de densidades entre los pulmones, siendo más opaco el pulmón izquierdo. En este caso no se trató de una consolidación del espacio aéreo en el pulmón izquierdo, sino de una mastectomía derecha, como lo demuestra la TC, haciendo que el pulmón derecho aparezca más radiolúcido. Muchas gracias por su atención.